Vamos a leer ahora el texto del último capítulo del libro de los jueces, el capítulo 21. Lo vamos a leer completo, pues toda una unidad literaria, y después lo analizamos un poquitito. Los hombres de Israel habían pronunciado este juramento en Mishpá: ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjaminita. El pueblo se dirigió a Betel y allí estuvieron sentados delante del Señor hasta la tarde, sollozando y derramando abundantes lágrimas. Señor, Dios de Israel, decían, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Hoy le falta a Israel una de sus tribus. Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, erigieron allí un altar y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego los israelitas dijeron: ¿cuál entre todas las tribus de Israel no ha subido a la asamblea delante del Señor? Porque contra el que no se presentara ante el Señor en Mishpá se había pronunciado este juramento solemne: morirá irremediablemente. Los israelitas se compadecieron de su hermano Benjamín y dijeron: hoy le ha sido arrancada una tribu a Israel. ¿Qué haremos para proveer de mujeres a los que han sobrevivido, siendo así que hemos jurado por el Señor no darles como esposas a nuestras hijas? Por eso preguntaron: ¿hay alguna entre las tribus de Israel que no ha subido a presentarse ante el Señor en Mishpá? Y resultó que ningún hombre de Yabes de Galaad había venido al campamento para la asamblea. En efecto, cuando se pasó revista al pueblo, vieron que allí no había ningún habitante de Yabes de Galaad. Entonces la comunidad envió a 12.000 de los guerreros con esta orden: vayan y pasen al filo de la espada a los habitantes de Yabes de Galaad, incluidas las mujeres y los niños. Ustedes actuarán de esta manera: consagrarán el exterminio a todos los varones y a las mujeres que hayan convivido con hombres, pero dejarán con vida a las vírgenes. Así lo hicieron. Entre los habitantes de Yabes de Galaad encontraron 400 jóvenes vírgenes que no habían convivido con ningún hombre y las llevaron al campamento de Silo, que está en el país de Canaán. Toda la comunidad de Israel envió emisarios a los benjaminitas que estaban en la roca de Rimón para anunciarles la paz. Entonces los benjaminitas volvieron y los hombres de Israel les dieron las mujeres que habían dejado con vida en Yabes de Galaad, pero no alcanzaron para todos. El pueblo se compadeció de Benjamín porque el Señor había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Los ancianos de la comunidad dijeron: ¿qué haremos para proveer de mujeres a los que han sobrevivido, ya que las mujeres de Benjamín han sido exterminadas? Y agregaron: que los sobrevivientes de Benjamín tengan herederos para que no desaparezca una tribu de Israel, porque nosotros no podemos darles como esposas a nuestras hijas. Los israelitas, en efecto, habían hecho este juramento: maldito sea el que entregue una mujer a Benjamín. Entonces dijeron: está cerca la fiesta del Señor que se celebra todos los años en Silo, al norte de Betel, al este de la ruta que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y dieron estas instrucciones a los benjaminitas: vayan y tiendan una celada entre las viñas. Estén alerta, y cuando las jóvenes de Silo salgan a danzar en coros, ustedes saldrán de las viñas y raptarán cada uno a una de las jóvenes de Silo. Luego se irán al país de Benjamín. Y si sus padres o hermanos vienen a protestar contra nosotros, les diremos: sean condescendientes con ellos, ya que no hemos podido capturar en la guerra una mujer para cada uno. Además, ustedes no hubieran podido dárselas, porque en ese caso se habrían hecho culpables. Así lo hicieron los benjaminitas. Entre las jóvenes danzantes que habían secuestrado, tomaron las mujeres que necesitaban. Después se fueron de vuelta a su herencia, reedificaron las ciudades y se establecieron en ellas. Al mismo tiempo, los israelitas se reintegraron cada uno a su tribu y a su clan. Partieron de allí y se fue cada uno a su herencia. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. A ver, veamos un poquitito el contexto. El exterminio contra la tribu de Benjamín había sido total. Acuérdense cómo había terminado el capítulo anterior. El capítulo 20, en el versículo 48, daba cuenta de esto. Incluso aclarando que habían tratado la tribu de Benjamín como habían tratado a todos los pueblos de Canaán, diciendo, había
pasado todos a cuchillo, todos a espada, ¿correcto? Por lo tanto, entonces, las tribus se encontraron ante la consecuencia y la posibilidad real de que una de las tribus desapareciera de la anfitrionía de Israel, incluso con el riesgo de perder el simbólico número 12 y toda la historia, ¿no? Bueno, todos los que se habían reunido en Mishpah, acuérdense la reunión que arrancó en el capítulo 20, versículo 1, habían hecho un juramento y no podían, por lo tanto, entregar sus hijos sus hijas, a los 600 que habían quedado con vida. ¿Se acuerdan? Que de ese exterminio total habían escapado 600 hombres. Ni siquiera, el juramento era de tal magnitud que ni siquiera se podía violar como para evitar la extinción de la tribu de Benjamín. Este sería el contexto de todo este capítulo. Como en tantas otras oportunidades, existen dos versiones de la preservación de la tribu de Benjamín. Una está narrada entre los versículos 6 al 14, fíjense, y la otra entre los versículos 15 al 23. En el texto final, como siempre, ambas fueron armonizadas como soluciones parciales de un mismo problema, como sugiere, fíjense, la última parte del versículo 14, que dice, pero no alcanzaron para todas. O sea, la primera solución fue parcial, no alcanzó para todos. Muy bien. Los primeros 5 versículos del capítulo sirven de prefacio explicativo, recordando los 2 votos de las tribus como preparación al relato que sigue. Cuando me refiero a los 2 votos, el de no entregar a sus hijas en matrimonio y el de eliminar a los que no se hubiesen presentado ante el Señor en Mishpah. ¿Se acuerdan? En la asamblea de las tribus. ¿Bien? Bueno. El primero de los relatos, entre los versículos 8 y 14, sí, yo recién dije que era de 6 al 14, pero me estoy reservando el versículo 6 y el 7 para hacer una aclaración luego. Entre el versículo 8 y el 14, probablemente formaba parte de lo que podríamos llamar las consecuencias de la guerra contra Benjamín. El castigo que aparece acá de Yabes de Galaad, por su no participación, no había alcanzado a las vírgenes de la ciudad. ¿Por qué? Porque se estaba respetando una antigua ley que nosotros ya vimos cuando estábamos leyendo y analizando el libro de los Números, en el contexto de la guerra contra Madián, en el libro de los Números, capítulo 31, versículos 17 y 18, dice lo siguiente: por lo tanto, maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones con un hombre. Perdonen, en cambio, a las jóvenes que no hayan tenido relaciones con un hombre. Bueno, este dato histórico de la guerra contra Benjamín, entonces, en donde se respeta esto que aparece en el libro de los Números, pudo más tarde asociarse fácilmente con la decisión de conseguir mujeres para los que habían quedado con vida, como de hecho la encontramos narrada en la tradición siguiente, la que viene enseguida en los versículos 15 al 23. Entonces ahora sí aparecen los primeros versículos de esta primera tradición. Por lo tanto, entonces, los versículos 6, 7 y la última parte del versículo 14 fueron añadidos posteriormente para darle la mayor unidad posible al texto final. ¿Se entiende? ¿Sí? La aclaración de que llevaron a las mujeres a Silo en la segunda parte del versículo 12 tiene el mismo objetivo que habíamos señalado antes, ¿se acuerdan? Cuando estábamos leyendo el capítulo 20. Otra vez aparece un intento de borrar el recuerdo de los otros santuarios, en este caso los de Mishpah y Betel, de modo que de ninguna manera el hecho quede relacionado con ellos. Por el contrario, toda la actividad contra Benjamín gira en torno a la presencia del arca en Silo, como aparece claramente en el versículo 19. Se está queriendo exaltar el santuario de Silo como único santuario, ¿no? Que no haya santuarios dando vueltas por todos lados. Acuérdense de esta preocupación deuteronomista del único santuario.
Los versículos 15 al 23, correspondientes entonces a la otra tradición, contienen un viejo relato. Si ustedes se fijan, el versículo 15 repite lo que ya se había dicho en el versículo 6 y el versículo 16, a su vez, es repetición del versículo 7, que oficiaban de introducción de la tradición anterior. De ese modo, entonces, las dos tradiciones quedaron bastante bien armonizadas, a pesar de la repetición, ¿no? La repetición es evidente, pero bueno, al menos quedaron bien armonizadas. El marco general de esta segunda tradición es una de las grandes fiestas anuales celebradas en Silo, donde estaba el arca, ¿no? Otra vez aparece esta aclaración. Quizá lo que ocurrió en realidad fue que Benjamín se apoderó primero de las mujeres de Silo y luego se decidió que esa era la mejor solución al famoso dilema, por un lado, de evitar la extinción de una tribu de Israel y por otro, no romper el juramento que habían hecho. Encontraron la vuelta para que esto se pudiera entender de este modo. Fíjense además, por eso el versículo 22 explica incluso lo que podría haber sucedido después, cuando habla del y si después vienen los hombres de la ciudad a reclamar los hombres de Silo. De ese modo se armoniza la tradición con lo de Yahvé de Galaad y a su vez sirve de explicitación de la aprobación de todo esto que está sucediendo por parte de las tribus de Israel. Y queda todo prolijito, ¿no? Queda todo en orden, digamos, ¿no? Bueno, el versículo 24, como conclusión de esta guerra idealizada, los miembros de la asamblea, que recuerden, teóricamente la asamblea arrancó al principio del capítulo 20, estuvieron reunidos desde aquel momento, cada uno vuelve finalmente a su casa. El libro de los jueces termina con un tono bien claramente de final. Y por último, el versículo 25 es la cuarta y última vez que aparece el mismo comentario del redactor. ¿Se acuerdan que lo venimos siguiendo? Explicando cómo era posible que sucedieran estas cosas en Israel. ¿Por qué? Y porque todavía no había rey en Israel. Entonces, claro, cada uno hacía lo que podía, ¿sí? Es un modo de explicar y además es un modo de abrir el paraguas, como diciendo, bueno, todo esto se va a ordenar cuando finalmente tengamos un rey en Israel, que es lo que viene enseguida. Detrás de esto viene el primero y segundo libro de Samuel, que son el origen de la monarquía, digamos, ¿no? Ahí arranca el tema de la monarquía explícitamente en el Antiguo Testamento, bueno, concretamente en la historia deuteronomista. Bueno, con esto terminamos el libro de los jueces.